que se vuelvan del pecado a la verdad. Id a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy. Oh fieles siervos de Dios, a quien debáis todo honor, oí su voz, salid a trabajar. Labios puros, Cristo necesita, que con gozo anuncien plena salvación. Lenguas consagradas solo a su servicio, que proclamen al cautivo redención. Id a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy. Oh fieles siervos de Dios, a quien debáis todo honor, oí su voz, salid a trabajar. Cristo busca manos bien dispuestas para trabajar con buena voluntad. Siembras ya maduras piden vuestra ayuda, las doradas mieses siempre cosechan. Id a trabajar ya en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy. Oh fieles siervos de Dios, a quien debáis todo honor, oí su voz, salid a trabajar. Vidas santas, Cristo necesita, que a los pecadores muestren su poder, libres de ansiedades, en Jesús confiadas, y que pueda siempre de ellas disponer. Id a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy. Oh fieles siervos de Dios, a quien debáis todo honor, oí su voz, salid a trabajar. Amén. Vamos a ir a Dios en oración, implorando su bendición en esta tarde, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Bendito Dios eterno y poderoso, te doy gracias, mi Señor, mi Padre, por cuanto en tu grande amor, en tu infinita misericordia, Señor, nos permites esa bendición, Señor, de poder llegarnos a tu altar, de poder agradecerte, mi Señor, mi Padre, porque bajo tu cuidado, bajo tu ayuda, Señor, y siempre guiados por ti, Padre Santo, en tu nombre bendito hemos vencido hasta estos momentos, porque has sido con nosotros cual poderoso gigante. Bendito Dios eterno y poderoso, permítenos, Señor, adorarte, permítenos bendecir tu nombre, que abramos nuestros labios, nuestro corazón, nuestro presente sea agradable delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos y permítenos servir. Bendice a tu iglesia. Bendice a mis hermanos, Señor, tanto presentes como aquellos que nos siguen a través de esta transmisión. Tú bendiga, Señor, y obres maravillosamente en las vidas de cada uno de tus hijos. Permítanos adorarte, Señor. Bendice a tus hijos. Guárdanos en tu bendita gracia, Señor. Gloria a Dios. Les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios
en esta ocasión en la carta a los Romanos, capítulo 10, carta a los Romanos, capítulo 10, vamos a leer de los versículos 9 al final. Capítulo 10, carta a los Romanos, versículos 9 al final. Vamos a leer desde el 8, hermanos, versículo 8 hasta el final, vamos a la lectura. En el nombre de Jesucristo lo hacemos todos juntos. Dice así su bendita palabra. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Mis hermanos, primeramente gracias a Dios que nos permite esta bendición de poder allegarnos a este su santuario. Así también a mis hermanos que a través de esta transmisión, juntamente con nosotros, celebramos culto para honra y gloria de nuestro Dios. A todos les saludo con la paz de Dios y deseo que la bendición del Todopoderoso sea abundante en el corazón de cada uno de ustedes. Dios nos permite esta oportunidad, hermanos, y vamos a considerar la palabra de nuestro Dios con el tema el cual se le ha titulado ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Esto, hermanos, en nuestra base, carta a los Romanos a capítulo 10, donde el apóstol, un hombre que recibió de Dios un llamamiento especial y que Dios le encomendó un trabajo muy difícil, hermanos, porque el ir a predicar la palabra no es fácil, no es, como dice el apóstol San Pablo, no es de todos la fe. Y a veces cuando se va a llevar la palabra se encuentra con diferentes obstáculos muy difíciles, que a veces han dicho los hermanos o quienes han empezado en el ramo del evangelismo, dicen, ya no vuelvo a ir.
porque es difícil. El apóstol San Pablo, en la carta que escribe él a los romanos, dice estas interrogantes. En el capítulo 10, versículo 14, dice estas interrogantes del apóstol. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, dice, si no fueren enviados? Dios nuestro Señor, hermanos, trazó un plan de redención, un plan glorioso, hermanos. Dentro de este plan, Él quiso abarcarnos a nosotros. No porque seamos mejores, no porque haya visto en nosotros limpieza, no. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y tuvo misericordia de nosotros. Acordémonos que Dios puso un medio, puso a un hermano, una hermana que nos hablara de la palabra, que nos trajera el mensaje. Y quizás de principio rehusamos oírlo, dijimos, no, yo no creo en eso. Pero ese hermano o esa hermana se esmeró y buscó de una forma y de otra, sí, ayudado de Dios, para que nosotros atendiéramos a la palabra de Dios. Hoy que ya la hemos atendido, hoy que ya estamos y formamos parte de este glorioso reino, hermanos, glorificamos el nombre de Dios, porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Pero fíjese que hubo un medio, hubo alguien que se preocupó por nosotros, sí, Dios primeramente, pero un hermano, una hermana, un familiar, un amigo, no sé, alguien que dijo, yo le voy a hablar la palabra. En la expresión, hermanos, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les anuncie la palabra? ¿Cómo van a atender al mensaje si nadie se esmera por llevárselos? Dios nuestro Señor para esta tan grande labor de predicar la palabra de Dios, no envía a cualquiera. No cualquiera puede predicar el evangelio de Dios, hermanos. No cualquiera puede abrir sus labios para expresar las grandezas de Dios, sus misericordias, sus bondades. Solamente aquel que vive en ellas. Solamente aquel que ha experimentado el poder de Dios. No va a ir a predicar a alguien que no conoce de la palabra. No va a ir a predicar a alguien que todavía vive en el pecado, no. Dios es santo, hermanos. Y no envía a cualquiera. Por eso dice el apóstol, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Todos el Señor los ha enviado. Envió a sus apóstoles, vayan,
Lleven el evangelio, pero primeramente a los hijos de Israel. Lleguen a sus hogares y digan: la paz de Dios sea con vosotros. Y en aquel lugar donde les reciban, la bendición de Dios va a estar ahí. Pero dice, en el lugar donde no les reciban, dice, aún la suela de sus zapatos sacudan. Y así fue en un principio, hermanos. Pero este glorioso evangelio tenía que haberse predicado, hermanos, así como el Señor dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso a los suyos Él los capacita. Pero primeramente les dice: de gracia recibiste, de gracia dad. Tenemos que tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, que si Dios nos rescató a nosotros, es por su grande misericordia y porque Él puso los medios. Es correcto que nosotros también nos esmeremos, también busquemos el poder hablarle a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, que no nos quedemos callados. ¿Por qué? Porque este mandamiento, hermanos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No solamente este mandamiento, hermanos, es para los ministros, no solamente para los que predican, no, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo, todos los que hemos sido abarcados en esta bendita gracia. Y claramente el apóstol Pedro dice en su primera carta, su capítulo 2, dice en estas palabras, versículo 9, hablando de la iglesia, de los suyos, de los que hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a Dios, hermanos, hemos sido abarcados en este glorioso reino. Y no somos gente cualquiera, hermanos. Ahí el apóstol inspirado de Dios dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Para que vayamos y anunciemos, para que vayamos y publiquemos, hermanos, porque este acontecimiento que dio principio hace más de 2000 años, se ha conocido desde donde nace el sol hasta donde se oculta. En todo lugar se ha conocido que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es el único
que ofrece vida eterna, así como dijo él: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Que esto se conozca, que esto se divulgue, hermanos. Así como en un principio los hombres de Dios buscaron que se extendiera la obra de Dios, así nosotros también tengamos este mismo sentir. Hemos oído cómo los siervos de Dios padecen, sufren por llevar el evangelio. Todos nosotros sabemos del sufrimiento que padeció el hermano José Estíguara, y vino a morir a nuestra patria, lejos de los suyos. Pero seguramente, hermanos, con una grande alegría de mirar que las almas venían al conocimiento de Dios, que las almas se acercaban para que fuera sobre ellos invocado el nombre de Cristo para perdón de sus pecados. A 100 años, hermanos, que esto aconteció. ¿Qué tanto hemos crecido? Se ha crecido, gracias a Dios, pero seguramente no como se tenía pensado, hermanos. Esta grande verdad, este glorioso evangelio, hermanos, que transforma y da vida, tiene que ser proclamado en todos los lugares. Las gentes que padecen, que tienen necesidad, que sufren, que lloran, deben de conocer que hay un Cristo amante, que hay un Cristo que está esperando con los brazos abiertos que vengan a Él, que en Él hay vida, que en Él hay esperanza. La iglesia primitiva, nuestros hermanos, los primeros creyentes allá en Jerusalén, padecieron, sufrieron, pero aún en su sufrimiento, hermanos, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la persecución, porque sufrieron ellos persecución, fueron perseguidos. En ese entonces todavía el apóstol Pablo perseguía a la iglesia sobremanera y daba muerte a los cristianos. Estos nuestros hermanos que sabían verdaderamente en quién habían creído, que habían recibido virtud de lo alto, porque dijo el Señor: esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto, y entonces vayan y prediquen, anuncien, hablen y no callen. Dice la Escritura que nuestros hermanos allá en Jerusalén, cuando la iglesia fue perseguida, si bien ellos salieron de Jerusalén, pero como si fuera cosa, hermanos, de que tenía que suceder de esa forma para que el evangelio se esparciera, para que fuera no solamente en Jerusalén, en todos los lugares. ¿Qué acontece?
capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, versículo 1 en delante, dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos, e hicieron grande llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Y dice: mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había grande gozo en aquella ciudad. Si bien fueron esparcidos, fueron perseguidos, pero una cosa muy importante, hermanos: no callaron. No se quedaron callados ellos. Iban esparciendo la semilla, iban llevando el evangelio, y a todo aquel que se encontraban les hablaban de la palabra, de lo que había acontecido con el Cristo de gloria allá en Jerusalén. ¿Qué aconteció de esto, hermanos? Que en muchos lugares llegó el evangelio. Muchos lugares escucharon el evangelio. Estos abrieron su corazón y guardaron la palabra. La atesoraron de tal manera, hermanos, que empezaron a surgir las iglesias del Señor en Corinto, en Éfeso, Colosas, en Filipos, en todos los lugares. Y grandes señales, grandes maravillas el Señor hacía en medio de su pueblo, y las gentes quedaban admiradas, hermanos. Pero lo principal, predicar la palabra, llevar el evangelio, decirle, solamente con que le diga a uno: Cristo te ama, es suficiente, hermanos. El pregón de Jonás no fue mucho. A Nínive le dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Solamente fue su pregón. A veces nos preocupamos en decir: bueno, es que no sé mucho de la Biblia, no sé mucho de la palabra. Dios va contigo, y Dios te dará palabras en el abrir de tus labios. Solamente que tú estés dispuesto, solamente que tú estés entregado a Dios y decir: Señor, aquí estoy. Porque es una grande bendición, hermanos, para que las gentes tengan fe, tienen que conocer la palabra. La fe es por el oír de la palabra. Pero si no hay quien le anuncie, si no hay quien le predique, jamás va a llegar la fe. La fe, hermanos, tiene que llegar por la palabra de verdad, no por lo que predican algunos pseudoevangélicos, no. Claramente el Señor dijo en San Mateo 24: y será predicado este evangelio. No el evangelio que algunos piensan, no, este evangelio. Por testimonio a los gentiles, dice, y entonces vendrá el fin.
Esta gloriosa verdad tiene que llegar al corazón de las gentes. Tienen que escucharla, tienen que llegar a sus oídos las palabras de salvación y de vida eterna. Por eso no tenemos por qué callar, hermanos. Antes tenemos que ser esforzados y tener el tiempo, darnos el tiempo para poder llevar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo el apóstol, hermanos, anduvo por muchas ciudades y muchas veces dice la Escritura que fue apedreado y lo sacaban de la ciudad creyéndolo ya muerto, pero de ahí del Señor lo levantaba. Un hombre esmerado, un hombre que si bien había recibido el llamamiento directo de nuestro Señor Jesucristo, pero que tuvo el valor, la fuerza para poder esmerarse en predicar la palabra. Su expresión de él y expresión, hermanos, que debe de ser en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de los cristianos: ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no hablare a las gentes lo que Cristo ha hecho en mi vida. Porque es una grande responsabilidad, hermanos. Dios nos ayude, Dios nos permita y nos dé la suficiencia para poder llevar su palabra, para poder hablarle a los que nos rodean, a los lugares donde vayamos, que tengamos la libertad de expresar y decirle a las gentes que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Él es el único. Él es el único que ofrece vida eterna. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Es nuestro deseo, hermanos, nuestro anhelo, que las gentes escuchen el evangelio de Dios, que atiendan el llamado, así como el apóstol San Pablo, en sus muchos mensajes que él expresó, mensajes quizás muy largos, sí, pero que él miró la necesidad, él miró el extravío, él miró también, porque el hombre, hermanos, no tiene conocimiento y adora a lo que no es Dios. Dice que estando en Atenas, miró y contempló con tristeza muchos altares, y miró uno en especial que dice, tenía una inscripción o un texto que decía: al Dios no conocido. Y el apóstol San Pablo dice: a ese Dios que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Capítulo 17 del Evangelio, del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice: porque pasando, versículo 23 en delante, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra.
y les ha prefijado el orden de los términos y de los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios. Si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Sus enseñanzas, hermanos, hablando de la grandeza de Dios, de cómo Él no necesita de ser movido, no necesita nada el Señor. Él habita en todo lugar y bendice y da lluvia en su tiempo, hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Y su grandeza en todos los momentos, en todo momento se ve, hermanos, sus maravillas, sus grandes milagros. Por eso es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos en mente de hablar, de proclamar, de hablar la palabra, hermanos, de llevar el mensaje. Solamente con una expresión no importa mucho eso. Una expresión, un Dios te bendiga. A veces a las gentes que no conocen de Dios le dice uno, Dios te bendiga, y ellos se sienten a gusto. Esto dando a entender que si abre su corazón a Dios, su felicidad va a ser más grande, porque Dios bendice abundantemente. En nosotros lo ha hecho, hermanos. Hasta ahorita el Señor no nos ha dejado, bendito sea su nombre. Está con nosotros, nos guarda, nos protege, nos ayuda, nos bendice. En todo momento, grande es su nombre. Dios nos ayude y nos permita, hermanos, y seamos esmerados para poder llevar su mensaje. Dios les guarde, Dios les bendiga. Escuchamos un himno seguidamente, un himno especial, titulado Trabajando con Amor.
laboraré, pues a mí en su plan tomarme en cuenta quiso, y defraudar tal distinción jamás haré. Si en tu labor requieres gente de valor, oh Cristo Santo, heme aquí, yo exclamaré, cual fiel soldado con esfuerzo y valentía yo iré, y serte útil mi deseo siempre será. Oh Cristo, esfuerces tú siempre mis manos, impulse tu virtud mi corazón, que jamás falte en mí tu excelsa inspiración, y a lo que haga tú le des prosperidad. Oh Cristo, esfuerces tú siempre mis manos, impulse tu virtud mi corazón, y lo que toque a mí lo haré con gusto, pues fiel salario junto a ti disfrutaré. Vamos a cantar de nuestros ordinarios, hermanos, el himno marcado con el número 59, titulado Cuando oyeres de él su voz. Depositamos nuestra ofrenda ante el transcurso de esta alabanza. Quieres de su, no hagas duro el corazón, y serás por él hoy salvo, y tendrás del perdón. Ven, escucha atentamente la palabra del Señor. Luego serás transformado aquí y allá. El tiempo ya se acerca cuando todos por igual quisieran haber tomado de ese manantial. Pero recibe hoy a Cristo y haz de él su voluntad, aquí y allá. Cristo dijo, si me amáis, mi palabra guardaré, anunciando de mi nombre, que interviene por doquier. Quiere que los hombres todos hagan de él su voluntad, que anuncien su palabra aquí y allá. El tiempo ya se acerca cuando todos por igual quisieran haber tomado de ese manantial. Pero recibe hoy a Cristo y haz de él su voluntad, aquí y allá.
es el tiempo aceptable, deja todo lo pasado. En nombre de Jesucristo, siendo ahora bautizado, la virtud de Dios vendrá y sea Él testigo. Él será tu fiel amigo, aquí y allá. El tiempo ya se acerca, cuando todos por igual quisiera haber tomado de ese manantial, pero recibe hoy a Cristo